Bueno, Ana, comenzamos por el principio, ¿no? Por la situación del sector de los tariferos en este momento, ahora, digamos, antes de que quizá empiecen a sentirse los primeros golpes de la importación que tanto se está amenazando. Bueno, ¿cómo se está viviendo hoy en el sector de la tarifa estas noticias que se viven, que se vienen difundiendo? Sí, Miguel y Alicia, y a la audiencia, muy angustiante, tanto como los productores, ¿no? Porque los productores son los que no tienen precio y por lo tanto nosotros tampoco nuestro trabajo, o sea que es una incertidumbre total. Ojalá que se revierta de alguna manera, porque estuve viendo algunas otras noticias también de que el DNU, que la justicia federal lo había avalado, a la parte de la hierba. Bueno, de todas maneras hay un montón de peleas y todavía todas las instancias que se están trabajando a destajo, le digo yo, en ese sentido, porque tanto el ININ como los productores están organizándose, están movilizándose, no de ahora, ya desde enero, desde el momento del DNU, digamos, de ahí para acá se está trabajando, unificando, pero bueno, esto pareciera que no les importa nada y avanzan igual sobre los trabajadores, sobre las producciones y bueno, esto de la libre oferta, demanda, todo eso que no solamente nos afecta a la hierba, sino a todo el sector de la alimentación, ¿no? Claro. Ana, ¿y cómo están discutiendo los y las tariferas este contexto? Nosotros tenemos nuestros precios que dice la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Desde ya que es poco, desde ya que siempre la Comisión Nacional de Trabajo Agrario hace ya mucho tiempo nadie no se está cobrando, no se está pagando por esto de hacer las articulaciones y los convenios con las propias patronales. Siempre estamos por encima de lo que dice la CNTA, ¿no? Hoy eso no puede ser posible porque ni siquiera los productores, eso fue en épocas buenas donde el pequeño productor, el productor que está conviviendo constantemente con el trabajador, con el tarifero en la chacra, porque nuestra provincia tiene muchísimos pequeños productores que la convivencia es habitual y es de todos los días. En cuanto se podía hacer un convenio o algo más siempre por encima de lo que dice la CNTA. Eso hoy, por supuesto que no es posible porque hay una incertidumbre total también de parte de las cámaras patronales, ¿no? Claro. Y ya con un ININ que no puede poner precio y que está comenzando la cosecha a pleno y que no podés dejar de ir a trabajar porque por los productores que es una producción que es estacional y que si no lo tarifeas, si no lo cosechas ahora, se caen las hojas, no sirven más y entonces la pérdida es mucho mayor, ¿no? Al menos que no tengan pensado no hacer la cosecha o parar la cosecha este año, que también está esa posibilidad, porque si al productor no le dan los costos, ir a perder no lo va a hacer, el productor no lo va a hacer, tiene un poco más de aguante que el tarifero en marzo, el último trabajo fue en septiembre, así que en marzo comenzamos con muchas necesidades, con los colegios que hay que mandar a los chicos a la escuela, y entonces te vas a trabajar, digamos, por la poco pago que es ya históricamente. Y en este contexto mucho más aún peor, porque encima tienen como una licencia para decir esto te puedo pagar, o hasta acá te puedo pagar, digamos. Claro, eso te quería preguntar, Ana, porque, o sea, en los hechos, lo que está ocurriendo en territorio es que quizá el productor de acá del sur, Apóstoles, de la Chacra 1 esté pagando una cifra, el de un poco más al norte otra, y allá en Andresito otra, digamos. Cada quien hace lo que quiere o lo que puede. Por eso te decía anteriormente que históricamente al no haber una organización, tenemos una organización nacional que no se dedicó a organizar a los trabajadores, y porque los sindicatos y las federaciones de trabajadores o las centrales obreras son ordenadores, no somos el cuco. Claro. Pero nos hicieron ver que somos el cuco, somos lo peor de todo por largo tiempo, o sea, hicieron todo el caldo de cultivo como para que esto suceda hoy y bueno, un patrón te diga,
hasta acá te puedo pagar, aunque estés sabiendo que eso no te va a alcanzar ni para la comida del día, ¿no? Claro. Retrocedimos muchísimo, ya retrocedimos muchísimo con el macrismo, porque nos había quitado derechos como el intercosecha, nos habían quitado muchos otros derechos, y ahora con esto pareciera que es mucho más ligero, pareciera que es mucho más cruel, lo sentimos mucho más porque aparte el alimento sube todos los días, el combustible sube todos los días, es imposible, es imparable todo, y esto hace que claro, vas a trabajar solamente por la comida nuevamente, como lo hicimos en algunas épocas, ¿no? Hace un tiempo atrás, no tanto tampoco, es como que estamos viviendo, o estábamos viviendo un poquito mejor, porque las políticas públicas del Estado llegaban también a la ruralidad, como por ejemplo, los salarios universales, y el intercosecha, que también es del 2014, las Netboot, un montón de programas que indirectamente claro, nos llegan a la familia y entonces se nos hace menos complicado la vida, ¿no? Claro. Estaba pensando en otro tema que también se discutió mucho en su momento, Ana, que es el convenio de corresponsabilidad gremial. En este marco, ¿qué pasa con eso? Las retenciones que son de todo lo que sea retención para el gobierno o alguna ganancia para los grandes siguen estando, eso no se toca, digamos. Hay una parte que sí se toca, por ejemplo, todo lo que está pasando con la desregulación del precio de la materia prima, pero hay cosas que no se tocan, digamos, hay cosas que sí siguen recaudando, y ahí también, es todo como muy nuevo, muy rápido, no sabés con qué te van a salir, el tiempo corre ligerísimo y hay que ir a cosechar y hay que ir a tarefear y eso juega también en contra en el sentido de no poder organizarnos, ¿no? Y hacer una gran movilización en contra de toda esta catástrofe que nos está dejando y nos está dando este gobierno nacional. Uh-huh. Por último, Alicia, te preguntaba sobre la articulación, algo estabas contando recién, es decir, muchos pequeños productores tienen fuerte vínculo con tareferos. Ahora, ¿hay posibilidades desde las organizaciones de la tarefa de hacer algún tipo de vínculo con las asociaciones de pequeños productores? Porque al final convengamos que en el barco están todos. Sí, por supuesto, no. De hecho, el nuevo sindicalismo rural con FETARA, AISUR, hace como estamos trabajando, de hecho, las erradicaciones del trabajo infantil, claro, o, por ejemplo, todo lo que hicimos, los espacios de cuidado para que los chicos no vayan mal al yerbal después de las tragedias donde murieron también nuestros jóvenes niños en la tragedia de Salto Encantado, en las otras tragedias, y constantemente, no sé si recuerdan el chiquito que se había perdido en el Cerval, y habían dicho que le habían llevado el bombero y no sé qué, pero lo que pasa es que ese chico tendría que estar en la escuela, en el jardín, o jugando, o viviendo su infancia, y no en el Cerval, ¿no? Nosotros tenemos esos convenios trabajados con las patronales, con las cámaras patronales, con los pequeños productores, con las asociaciones civiles de productores. Lo venimos trabajando. Es mucho más fácil trabajar con esos pequeños productores que están también asociados en asociaciones que con los grandes, claro, pero que de todas maneras repercute, digamos, una cuestión tan contundente en la realidad como lo que fue los espacios de cuidado para la erradicación del trabajo infantil y repudiar esto que dijo el diputado nacional de La Libertad Avanza con respecto a que si los chicos tienen que quedarse a laburar, bueno, que se queden a laburar, digamos. La verdad que es tremendo escuchar eso, y el repudio es generalizado, estoy viendo por todos lados, porque nuestros niños hay que cuidarlo y en la ruralidad mucho más aún. Claro, tomando nota además que ese es un combate permanente, digamos, no era un hecho solucionado de forma definitiva, la no presencia de los niños. Había mucha vigilancia, mucho control, pero cada tanto aparecía un caso. Sí, no, por supuesto que sí, hasta que no se termine el destajo, el trabajo por tanto, digamos, el trabajo que tenés que hacer por kilo en el caso de la yerba y en otros casos trabajos por hectárea, trabajos por bin, trabajos por cuadro, trabajos por linio, claro, hasta que no termine eso, que el salario sea un jornal diario que te tengan que pagar en un cajero porque lo blanquean.
esto siempre va a estar al margen, ¿no? Por lo menos en la ruralidad. Después en muchos otros sectores se sigue viendo, como por ejemplo los chicos que venden en la calle y todo eso. Claro. Ana, para cerrar, hablamos los otros días con un productor también de muchos años y de mucha experiencia, y él manifestaba su profunda preocupación porque esto también está habilitando a que los grandes, 4 o 5 que controlan el 85% del mercado de la yerba, porque es así, ¿no? 4 empresas o 5 controlan casi la totalidad del mercado a la hora de producir, empiezan a mecanizar. Ya estarían probando, ya hay máquinas que andan circulando. Claro, sí, por supuesto, todo es posible, y por eso es que más que nunca tenemos que estar unificados. Y eso es el sueño, por lo menos en Misiones pasa que hay tantos pequeños productores y la resistencia que tiene, tenemos que apoyar todo, desde las centrales obreras, desde los trabajadores, porque es que hace la otra contención de que no todo sea monopolizado, ¿no? Y ahí pagarían, es generalizado lo que quiero. Vos me hablabas de precio de la zona norte, de la zona centro, de la zona sur, que son distintos. Mayormente los que más bajos están pagando es en los lugares donde la organización todavía no llega, digamos, donde las organizaciones de trabajadores no está, o es más resistente las patronales a que estas organizaciones entren, o muchas veces los intendentes o los gobiernos provinciales, digo, porque nuestro nuevo sindicalismo rural es una federación, estamos en 18 provincias, entonces en cada una de las provincias muchas veces hay mucha resistencia para la entrada de un nuevo sindicato ordenador en el sector agrario, ¿no? Uh-huh. Es decir, que seguir pensando en la registración, que era un objetivo fuerte, digamos, en estas condiciones, también se hace más difícil. La registración, mientras sea autárquica y lo tenga el RENATRE, que es hoy, y que solamente sirva para que sea de una caja de plata, va a ser imposible registrar, y en ese sentido la corresponsabilidad gremial está bastante en buenaventuranza con esa forma, digamos, que tienen de recaudar, digamos, ahí no nos sirve, porque la corresponsabilidad gremial es no es con nombre y apellido por el cual le descuentan del kilo de hoja verde, sino que es un porcentaje, un total que puede llegar a hacer que sea 5 trabajadores, 10, 15 o 20 o lo que fuese, no importa. Entonces el negreo sigue no es una buena forma, digamos, de blanqueo en la ruralidad. Tendrían que tener otro sistema, no esa, porque sigue habiendo muchísimo trabajadores en negro en la ruralidad y en la yerba también. Primero decían que era porque éramos planeros y teníamos planes sociales, y después se hizo la compatibilidad, aunque duró muy poquito, pero tampoco pudo ser bien que fue algo bueno para los trabajadores, ¿no? Tal cual. Ana, bueno, seguiremos charlando porque aquí quedan muchas puertas y ventanas abiertas para seguir analizando, ¿no? Este tema de la registración, el tema del convenio, el tema de la mecanización, en fin, hay un panorama grande. Como siempre, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Charlábamos con Ana Cubilla, entonces, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales, el SUOR, que opera aquí en la provincia de Misiones, charlando con nosotros a propósito de la situación de los tareferos en general, en este contexto de los pequeños productores que están vinculados con los tareferos, de lo que se estaba avanzando en muchos territorios y de lo que significa probablemente la llegada de este gobierno y un retroceso importante al anular, por ejemplo, la posibilidad de que el INIM fije precio, ¿no? Porque ahora hay una especie de laissez-faire que cada quien hace lo que le viene en gana, y siempre esto se corta por los eslabones más delgados, ¿no? Siempre los que padecen son aquellos más frágiles en el sistema. 56 minutos pasaron de la hora 15. Viva bandera, viva bandera, viva bandera, viva bandera.